Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver este texto de Santo Tomás. El efecto de los sacramentos. ¿Qué producen los sacramentos? Ya comenzamos el sábado pasado, ¿no es cierto? Sí. Entonces el artículo primero dice: si los sacramentos causan la gracia santificante. Eso vimos, ¿recuerdan la vez pasada? Sí. Los sacramentos no producen ni salud, ni dinero, ni otras cosas, ¿no? Sino principalmente, como dice, su efecto principal es la gracia. Te voy a explicar un poquito por qué los sacramentos como causa producen lo que se llama causa eficiente, es decir, producen algo, fabrican algo, por decir así, construyen algo. Por ejemplo, supongamos en la misa, decimos el sacerdote es el que hace la misa, el que la fabrica, por decir de una manera. Los fieles que asisten a misa no hacen la misa, sino el sacerdote, lógicamente, de la causa eficiente de la misa, por ejemplo, el sacerdote. Entonces, en los sacramentos, ¿quién causa o produce la gracia santificante? Entonces, todas las objeciones que va a poner Santo Tomás y la explicación se refiere a que, lógicamente, la gracia santificante es un don de Dios. Como vimos en pasada, es una participación en la naturaleza divina. Y solamente Dios puede producir, fabricar, digamos así, ser causa eficiente de la gracia santificante, de la gracia divina. Solamente Dios y nada más que Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno, como dice el refrán, nadie da lo que no tiene. Cada uno puede producir algo proporcional a lo que uno es. Entonces yo no podría, por ejemplo, jugar al fútbol y meter 5 goles. Quizá el básquet puede ser, porque veo que se computan dobles, entonces puede llegar a 5. Pero el fútbol no. ¿Por qué? Porque no es proporcionado a mí. Entonces la gracia santificante, la gracia divina, solamente es Dios es lo único que puede, ninguna criatura. Por ejemplo, los ángeles son criaturas superiores al ser humano, a la persona humana, pero no son más que Dios. Justamente el pecado de Lucifer y de todos los diablos, ¿no? Dice el profeta, creo que Jeremías, Isaías, dice: te vi caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque pensaste en tu corazón: subiré a lo más alto del cielo a ponerme asiento en el trono de Dios. Querer ser como Dios reemplazándolo no se puede. ¿Por qué? Porque ninguna criatura está a la altura de Dios, y por tanto ninguna criatura puede producir o causar la gracia divina, ninguna. Entonces, bueno, sin embargo, decimos en buena teología, los sacramentos son signos eficaces que producen o que causan la gracia. ¿Por qué? Entonces Santo Tomás aplica lo que decimos en filosofía, en la causa eficiente está la causa eficiente principal y la causa eficiente instrumental. Eso se aplica en todo y también en esto. Entonces, como siempre les pongo el ejemplo, cuando uno escribe un texto, y efectivamente está el texto escrito, la causa eficiente principal soy yo, y por tanto
lo que dice este papel ahí, en este caso Santo Tomás es la causa eficiente principal, lo que dice acá, la enseñanza teológica que está escrito en este papel, ha sido causada por Santo Tomás, causa eficiente principal. Yo soy causa eficiente instrumental, porque yo lo que hice fue copiar, pegar, tomar y ponerlo, pasarlo a este papel. Entonces, lógicamente, este texto, yo soy causa de este texto, causa eficiente, yo lo hice, instrumental. Es decir, que la genialidad de esto que está aquí escrito no es por mí. Yo no soy el causante de la genialidad teológica, soy el causante de la impresión con tinta sobre el papel. ¿Ve? Es decir, mi acción es real, no es ficticia. No es, por eso los sacramentos son signos o símbolos que causan realmente. No como hay digamos, modernamente, ¿no? Sobre todo respecto de la Eucaristía, hay algunos teólogos como el dominico Schillebeck que dice que los sacramentos de la Eucaristía es solamente un signo que tiene un significado. Entonces dice Schillebeck, bueno, el pan que el sacerdote ofrece en la misa, ¿no?, en el ofertorio, ese pan significa el alimento del cuerpo. ¿Está bien? En la consagración, dice Schillebeck, el padre Schillebeck, ese pan que significa alimento corporal comienza a significar alimento espiritual, comienza a significar el cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo. Es un signo no eficaz, pero yo digo, sí, es un signo eficaz. Por tanto, las palabras que pronuncia el sacerdote, como vimos la fórmula o forma, verdaderamente dice, esto es mi cuerpo, y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo verdaderamente. ¿Por qué? Porque es un signo eficaz. Es decir, yo que soy instrumento del sacramento, o el pan que es el instrumento, en este caso, o las palabras que pronuncio, que son la causa instrumental, verdaderamente produce el efecto divino. Por Dios, es Cristo. ¿Sí? Entonces Cristo actúa y yo actúo. Lo mismo cuando uno hace un milagro, cuando los santos hacen milagros, no dicen eso, yo no hice nada. No, dicen, sí, yo hice, como causa instrumental. Es verdadera la causa instrumental, no es solamente simbólica. Dios hizo el milagro y yo también lo hice. Dios como causa eficiente principal y yo como causa eficiente instrumental. Entonces, vamos al texto. Artículo 1, si los sacramentos causan la gracia divina. Parece que no, porque no hay identidad entre ser signo y ser causa. Como, por ejemplo, ustedes saben la magia, por lo menos en las películas, ¿no? La magia, el signo que se utiliza para hacer un truco de magia, no un truco, sino un acto de magia, es causa, ¿no? Por eso, cuando éramos chicos se usaba eso, no sé ahora cómo será, ¿no? Si yo digo abracadabra, se produce el efecto, ¿eh? Si yo me equivoco y digo abracadabra, no se produce el efecto. Como que el signo es toda la causa eficiente que produce el efecto. En los sacramentos no, es un signo como causa eficiente instrumental. Bueno, dice el artículo de la objeción tercera, vamos a ver, lo que es propio de Dios no debe ser atribuido a la criatura, pero causar la gracia, que es divina, es propio solamente de Dios. Está bien la objeción,
porque dice el Salmo, el Señor dará la gloria, la gracia y la gloria. Luego parece que los sacramentos que se constituyen por palabras y cosas creadas no pueden causar la gracia. Contra esto dice San Agustín, cuando habla del bautismo, cuando el agua toca el cuerpo, lava el corazón. Sí, el tocar el cuerpo, como ustedes saben, el sacramento del bautismo, el símbolo que se utiliza es ese, lavar. Bueno, el cuerpo se lava por el agua, el corazón se lava, el corazón, espíritu, se lava del pecado original y de los otros pecados que hubiera, pero el corazón solo se lava con la gracia divina. Luego el bautismo causa la gracia y etcétera. Entonces, ahora explica. Es necesario afirmar que los sacramentos de la nueva ley, acuérdense que vimos ya los sacramentos judíos y los sacramentos cristianos, los de la nueva ley, cristianos, causan en cierto modo la gracia, ¿sí? Porque no es absoluto. Entonces, en cierto modo, ven, ¿no? Si es causa eficiente instrumental, no es absoluto. ¿Qué quiere decir? Que Dios podría darnos la gracia divina sin los sacramentos. Yo podría, o sea, Santo Tomás, ahora que está en el cielo, mejor todavía, ¿no? Santo Tomás podría enseñarnos a nosotros sin necesidad del papel y sin necesidad de mí, porque el santo que está con Dios puede inspirarnos, como de hecho muchas veces sucede. O yo imprimí esto en la computadora, ¿cierto? Podría haberlo escrito a mano. Si la computadora es causa instrumental y por tanto es relativa, yo podría haber escrito con la lapicera. Sin instrumento, que es causa verdadera, es circunstancial o aleatorio, se dice, o al límite, el instrumento. Causa eficiente, verdadera, pero ¿cómo se dice? Está en disponibilidad. Podría ser con lapicera, podría ser con lápiz, podría ser con sangre, como pasó hay un santo dominico, el primer mártir dominico, San Pedro de Verona, que era inquisidor, y uno de los herejes maniqueos lo mata, le pega un hachazo en la cabeza, cae al suelo y con su sangre escribe creo en Dios. Es decir, el instrumento es relativo. Y como digo, para Dios podría dar la gracia sin instrumentos. Yo no podría escribir sin instrumentos, algo necesito. Pero Dios, que es el creador de todo, no necesita de las criaturas. Como vimos varias veces, ¿no? Usa las criaturas, los símbolos, porque nosotros necesitamos ver, porque si no, no entendemos. Entonces, con motivo del nombre, es que Dios, Cristo, instituyó los sacramentos con un símbolo, con un signo, causa eficiente instrumental. Eficiente significa causa verdadera, causa productora, productiva, pero instrumental. Entonces dice, sí. Esto en cierto modo, usted está refiriendo a eso, Sí. en cierto modo. ¿No podría referirse quizás también al hecho de que ser eficaz requiere cierta buena disposición del que la recibe? Bueno, eso se da principalmente en los sacramentales, que algo explicamos, ¿no? Los sacramentales son como si dijéramos sacramentos de menor categoría, como el agua bendita. La Eucaristía que la recibe nadie, no es para Dios, le hace daño. sino para condenación. Claro, pero la Eucaristía, en el sentido que estamos viendo, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, se produce la consagración. Y después está el otro efecto, que es... Pero se produce la transubstanciación. Sí. Pero la gracia es cuando la recibe. Al recibirla,
Sí, no solamente, o sea, al realizarse la misa, se hace, como si se hace una transmisión de la gracia divina, por el solo hecho de celebrarse la Santa Misa, ¿no? Después se agrega lo otro, comulgar. Claro, cómo comulgamos en todos los sacramentos, depende de cómo la recibe la persona. Los sacramentales tienen su eficacia necesariamente según cómo los recibe la persona. En cambio, los sacramentos tienen su eficacia primeramente cuando se realizan y secundariamente según cómo los recibe la persona. Por eso decía, claro, ex opere operato, por la misma acción que realiza el sacerdote al bautizar, se realiza el bautismo. Y ex opere operantis, hay que ver también qué disposición espiritual hay al respecto. Por eso digo, en el sacramental sí, se da totalmente según la disposición de la persona. En el sacramento está primero la acción divina a través del sacerdote. Causar la gracia es propio, en cierto modo, la causa, como decíamos. Por los sacramentos de la nueva ley queda el hombre incorporado a Cristo, según dice el apóstol sobre el bautismo. Cuanto habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido revestidos de Cristo. Pero el hombre no se hace miembro de Cristo sino es por la gracia. Bueno, algunos, esto es importante, algunos dicen que los sacramentos son causa de la gracia, no porque la produzcan, sino porque una vez realizados, Dios produce la gracia en el alma, que son los sacramentales. ¿Me das cuenta? La agua bendita es como si dijéramos un signo por el cual Dios actúa, o no. Por eso dice, una vez realizado este signo, Dios produce la gracia. El sacramental, el sacramental no produce la gracia divina. Por ejemplo, bendecir una casa, como decíamos, depende mucho de la disposición de las personas que están en esa casa. La disposición espiritual no solo la fe, ¿no? La fe en el sentido del deseo de santidad. Si no queremos ser santos, no hay bendición que valga. Ninguna bendición alcanza si no queremos ser santos, ¿no? Pero si queremos ser santos y recibimos o rezamos ante una imagen, Dios actúa y nos da la gracia. No por la imagen, sino porque la imagen produce en mí psicológicamente una buena disposición, una disposición espiritual buena. En cambio, el sacramento es por el sacramento. Por el sacramento. Fíjense, esa es la distinción que decimos, por ejemplo, los semáforos que están en la calle, en la avenida. Los semáforos no causan el tránsito, sino los conductores de autos son los que causan el tránsito. Los semáforos son un signo arbitrario, en este caso, el rojo, el verde y el amarillo, que son ocasión de que cuando el conductor ve que está en rojo, frene, pero no producen la frenada. Y evidentemente muchas veces se pone en rojo y no frenan, o se pone en verde y no avanzan. Es ocasión, no causa. Entonces muchos decían, o algunos afirman, dice, que los sacramentos son ocasión, una ocasión para que Dios actúe, etcétera, ¿no? Pero considerándolo bien, vamos al siguiente párrafo, esta explicación no va más allá de la razón de signo, como decía de este dominico el padre Schillebeck, dice, la Eucaristía es un signo, no una realidad. Como el semáforo, es un signo. Digamos, ¿cuál es el valor real del semáforo? La parte eléctrica, por decir así. ¿Cuánto cuesta? Ahora con las lámparas, esas que son, que no sé, que no gastan, consumen poca electricidad. Eso es lo que vale un semáforo, ¿sí?
la parte eléctrica y el metal que está utilizado, y la luz que produce. Pero es ocasión para que el conductor frene o avance. Entonces dice, esta explicación, la de los semáforos, lo que dice el padre Schillebeck, no va más allá de la razón de signo. O sea que el denario, o el semáforo, o un cheque, ahí cierra un poquito total esa. Sáquele la trabita esa. O sea que el denario es una moneda o un cheque, por decirlo ahora, ¿no? No es más que un signo que el gobierno, ¿no? Los bonos que hacen los gobiernos ahora, ¿no? Por la cual se da dinero al que lleva el bono, el cheque, etcétera, ¿no? Por lo tanto, según esta explicación, los sacramentos de la nueva ley, los sacramentos cristianos, no serían más que signos de la gracia, pero según la autoridad de los santos padres, San Agustín principalmente, ¿no? Santo Tomás en este caso, es preciso afirmar que los sacramentos de la nueva ley no solo significan, sino que causan la gracia, verdaderamente. Entonces, cuando uno se va a confesar, el sacerdote dice, yo te absuelvo tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verdaderamente, eficazmente, se le han perdonado los pecados. Por supuesto, tiene que estar arrepentido. Si está arrepentido, se le perdonan los pecados. Aunque uno, después de un mes, diga, me acuerdo de los pecados que cometí, me habrá perdonado Dios, yo que soy tan malo y tan reincidente, ¿puede ser que Dios me perdone? Sí. El sacramento es causa eficiente instrumental eficaz. Causa eficiente significa realmente, verdaderamente, produce lo que significa. Y por eso es preciso utilizar otro lenguaje distinguiendo una doble causa agente, principal e instrumental, como hemos visto. Ahora fíjense, el instrumento, la causa eficiente instrumental, está siempre subordinada a la causa eficiente principal, necesariamente. Como si yo dijera, yo voy a escribir, escribo con errores de ortografía, es culpa de la lapicera. No, culpa mía. Porque la lapicera pone su característica, que es el color azul, el grosor del trazo, lo que es más finita y más gruesa, ¿no? Están las fibras que son más gruesas. Sí, el instrumento pone sus características. Por eso, en los sacramentos, después más adelante vamos a ver, el bautismo produce un efecto sacramental, que es hacernos hijos de Dios. La confesión produce un efecto sacramental, que es perdonar los pecados. Cada uno tiene su característica. Cada causa eficiente instrumental produce el efecto, la escritura esta, transmitiendo su característica propia. La causa eficiente principal transmite su característica propia, que en este caso es la teología, en este papel. En el caso de los sacramentos es la gracia divina, que es la causa de Dios. Y otra cosa iba a decir, ¿no? Cuando la causa eficiente instrumental no se subordina a la causa eficiente principal, no sirve, hay que eliminarla. Si la lapicera, cuando se le acabó la tinta, la tiro, ¿para qué la voy a guardar? Porque no se subordina más a lo que yo quiero escribir. O en la impresora de la computadora también, cuando se acaba la tinta hay que cambiar el cartucho o rellenarlo, porque no se está subordinando. Y en los sacramentos lo mismo. Por eso, como hemos visto antes, si yo para la misa, en vez de usar pan de trigo, uso pan de arroz, si la causa eficiente instrumental no se subordina, porque la causa eficiente principal, que es Cristo en este caso, determinó que se hiciera pan de trigo. Al insubordinarse, ya no es más causa eficiente instrumental. Así como cuando la lapicera
se rompe o se agota, ya no es más causa eficiente instrumental. La causa principal obra en virtud de su forma, a la cual se asemeja el efecto. Es decir, realmente, como Dios es el que da la gracia, nos hacemos dioses. Porque el efecto se parece a la causa eficiente principal. Como en el caso del fuego, que con el calor calienta, lógicamente, o el hielo, con el frío que tiene el hielo, hiela, enfría. De este modo, solamente Dios puede causar la gracia. O sea que la gracia no es más que una semejanza participada de la naturaleza divina, como vimos la vez pasada. Como dice San Pedro, nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. ¿Se va entendiendo, no? Sí. La causa instrumental, en cambio, no obra en virtud de su propia forma. Es decir, el pan que está sobre el altar no se puede consagrar solito. Tiene que estar el sacerdote, y no cualquiera. No, un laico no puede consagrar el pan. El sacerdote sí. ¿Por qué sí? Porque el sacerdote actúa en la persona de Cristo, impersonándolo a Cristo. Es causa eficiente, instrumental, directa, por decir así. En cambio, el laico, que tiene sacerdote, no es causa suficiente, o causa eficiente suficiente, para producir el efecto, ¿no? Pues el padre Schillebeck, eso está de moda en muchos lugares, ¿no?, que dice, bueno, el pan, en vez de hablar de transubstanciación, es decir, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, habla de transignificación, así que el pan significa alimento, y en la misa el pan significa el cuerpo de Cristo, pero no lo es. Consecuencia lógica, dice, bueno, entonces cualquiera puede decir misa, no hace falta que haya sacerdote. Justamente en Holanda, que es donde actuó el padre Schillebeck, en Holanda, hace unos años, publicaron un directorio litúrgico en las parroquias donde no hay sacerdote, cómo tienen que hacer los laicos para celebrar la misa. Cualquier laico, o sea, la comunidad elige uno que lo represente y se celebra la misa. Claro, la misa, evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué? Como decíamos, no hay una causalidad eficiente real, sino solamente significativa o simbólica. Y la causa instrumental no obra en virtud de su propia forma, sino en virtud del impulso, del movimiento con que es movida por el agente principal. Es decir, el pan, abre ahí el agua, ahí está, listo. El agua no bautiza sola, si no está el sacerdote bautizando, porque la causa eficiente instrumental actúa porque alguien la mueve, la causa eficiente principal, y por eso el efecto no se asemeja al instrumento. Es decir, la teología no se parece a mí, se parece a Santo Tomás, que es muy distinto, lógicamente, ¿no? La teología no se parece a la tinta de la lapicera, se parece a Santo Tomás. En todo caso, el escrito, si es de color azul o de color negro, tiene esa característica semejante a la de la causa instrumental. Pero los sacramentos, cuando uno se bautiza, yo bautizo, he bautizado a mucha gente, y esa gente que yo bauticé no se parece a mí, se parece a Cristo. Adquiere semejanza de la causa eficiente principal. Y lo mismo cuando el sacerdote predica el sermón, o cuando da clases, ¿no?, los fieles no es que adquieren la sabiduría del sacerdote, sino en este caso
la sabiduría de Santo Tomás, que es la causa eficiente principal, Santo Tomás. Yo soy causa eficiente instrumental. Por eso dice, cuando el carpintero construye una cama, la cama no se parece al hacha, se parece al carpintero, es decir, a la idea del carpintero. Por eso la diversidad de muebles que hay, como las sillas, ¿no? Hay mucha diversidad, infinita diversidad de modos de sillas. ¿Y eso por qué? Porque hay infinita cantidad de carpinteros. Pero si vamos a ver por la causa eficiente instrumental, el serrucho, y en el serrucho corta igual siempre, más fino, más grueso, pero no hay tanta diferencia. Por eso dice, la cama, por el ejemplo no se asemeja al hacha con que se corta la madera, sino a la idea que está en la mente del artífice. Pues bien, este es el modo de causar la gracia a los sacramentos de la nueva ley. Se administran por disposición divina para causar ellos la gracia. La causa instrumental es verdadera causa. No es solamente ocasión, como el semáforo, no es solamente un signo, como dice el padre Schillebeck, ¿no? No, es real. De tal manera que si no hay pan de trigo, no hay Eucaristía. Si no hay sacerdote, no hay misa. Porque la causa instrumental es real. Y como Dios lo ha dispuesto, lo ha dispuesto bien, cada sacramento tiene su modalidad eficiente, instrumental, podría, y lo hace Dios, causa la gracia divina sin el sacramento, porque Él es causa eficiente principal, no necesita el instrumento. Como decíamos, para escribir yo puedo usar lápiz, lapicera, mirome, sangre y mucha tiza, ¿no? Pero Dios no necesita ni lápiz ni lapicera, ni sacerdote. Pues bien, y por eso dice San Agustín, todas estas cosas, los sacramentos, se realizan y pasan. La misa se acaba, pero la virtud, es decir, la acción divina, la producción de Dios, la virtud que por ella se opera, permanece siempre. Si la gracia divina, Dios la ha dado a través del sacramento, y eso permanece. Y esto es a lo que propiamente hablando se llama instrumento, aquello mediante lo cual uno actúa o realiza las cosas. Entonces, respecto a las objeciones, está claro, ¿no? No es tan complicado, pero es muy importante, porque a mí me interesa la gracia divina. Por decir de una manera, ¿para qué me interesa ir a misa? Porque a través de la misa se me da la gracia divina. Entonces sí, pero no, como vemos la vez pasada, no vamos a misa a divertirnos. Para eso me quedo en mi casa, viendo televisión, viendo los tres chiflados. También, ¿no? ¿Para qué me quiero bautizar? No para las fotos, ¿no? O para los padrinos. Vieron que ahora se pone de moda, tiene que haber 4 padrinos, para quedar bien con todos los parientes. Y no es para eso el bautismo. Entonces estamos buscando la causa eficiente instrumental más que la causa eficiente principal. Por eso, propiamente hablando, no se puede decir que la causa principal es signo de su efecto, ni siquiera es oculto, el efecto oculto. Pero la causa instrumental, si es manifiesta y se ve, puede decirse que es signo de un efecto oculto. Es decir, la gracia divina es algo secreto, no se puede medir la gracia divina. Es decir, el efecto que produce en mí el bautismo, la confesión, la comunión, el orden sagrado, ¿no? Es un efecto oculto, es decir, es espiritual. Como veíamos la vez pasada, no tiene nada que ver si me caigo al suelo o no me caigo al suelo. Eso es una cosa extrínseca, no es el efecto que me interesa a mí. Pero a veces nos interesa caernos al suelo
Y por tanto no nos interesa la gracia divina y por tanto no nos interesa Dios. Nos queda, como diríamos, el producto exterior. En este sentido, los sacramentos de la nueva ley son a la vez causa y signo. Por eso, dice la conocida expresión, causa lo que significa. Son las dos cosas. Por donde se deduce que son sacramentos de modo perfecto, no como los sacramentales, no como los sacramentos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando para la Pascua judía sacrifican un cordero. Está bien, es un signo que no causa ningún efecto sobrenatural, no produce la gracia santificante, la gracia divina. En cambio, los sacramentos de la nueva ley son sacramentos de modo perfecto, o sea que están destinados a lo sagrado, a Dios, no solo como signo, sino también como causa. Causa eficiente instrumental, causa verdadera. Pero cuando matan el cordero, sí, cumplen una orden por Dios, sí, que le dice 14, esperen hasta 3 días. Sí, 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 sí. Cumplir esa ordenación es santificante también. Claro, por la obediencia. Lo ha mandado Dios. Pero por la obediencia y no por el sacramento. ¿Ve qué distinto? Es como los sacramentales nuestros. El agua bendita me hace bien según la disposición espiritual que yo tenga. Entonces, si yo pido a un sacerdote que venga a bendecirme en la casa, porque yo quiero vivir cristianamente, esa bendición llega a la casa, realmente. Pero si yo no quiero vivir cristianamente, no. Entonces, lo del Cordero Pascual judío, por la obediencia a Dios, produce un efecto espiritual. Bueno, no por el hecho de matar el Cordero. Porque puede ser, ¿no es cierto?, que en esta familia judía cumplan con el rito del Cordero Pascual, porque si no trae mala suerte, trae yeta, puede ser. Y entonces no produce la santificación que Dios querría darle a esa familia. Pero si lo hacen por devoción, de que sí, es decir, el judío piadoso, devoto verdaderamente, es santificado. El judío no piadoso, como los fariseos, ¿se acuerdan que Cristo tanto se queja de los fariseos? Como ustedes cumplen con todo y no son santos, ¿qué pasa acá? Cumplen con el Cordero Pascual, con las oraciones, con las limosnas, con los sacrificios, los ayunos, cumplen con todo y no se santifican. El fariseo volvió a su casa con un pecado más. En cambio, el publicano, que no cumplía ni con los sábados, ni con los ayunos, ni con nada, volvió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque esa justificación del Antiguo Testamento no era por los sacramentos judaicos, sino por la acción divina y por la disposición espiritual del judío. Por eso el publicano, que era un judío, que no cumplía con ningún rito, volvió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque se arrepintió de los pecados. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Ve? En cambio, en el Nuevo Testamento, la nueva ley, como dice, los sacramentos son causas eficientes, instrumentales, reales. Por eso dice, causan lo que significa. La respuesta a la segunda objeción dice, el instrumento tiene una doble función. La primera es instrumental, según la cual actúa no por su propia virtud, sino por la virtud recibida del agente principal. Como decía la lapicera, escribe porque yo la hago escribir, no porque ella pueda escribir sola. La segunda función es propia, ¿sí? La tinta azul tiene la función propia de escribir de color azul. La segunda es propia y le compete por su propia forma. Cortar, por ejemplo, es competencia del hacha, del serrucho, en virtud del filo que tiene. Es decir, el instrumento también produce un efecto propio de él, además de producir el efecto que quiere la causa principal, la causa eficiente principal.
Entonces, como decía, el bautismo, como se utiliza agua, de verdad lava físicamente y produce, como decíamos, el hacernos hijos de Dios, y su forma propia, sus características propias. Sin embargo, el hacha no lleva a cabo su acción instrumental, sino es ejerciendo su propia acción. El hacha o el serrucho, ¿no? Es decir, serruchando. Porque cortando hace la cama, el mueble. De modo semejante sucede en los sacramentos corporales, que mediante la propia operación o acción que ejerce sobre el cuerpo, que tocan, el bautismo, realizan por virtud divina una operación instrumental sobre el alma. Son movidos por Dios para producir un efecto divino, que es la gracia. Y Dios, al moverlos, produce un efecto sacramental de lavar, de hacernos hijos de Dios. Así el agua del bautismo, lavando el cuerpo por su propia virtud, por el agüita, purifica el alma como instrumento de la virtud divina. El agua no puede lavar el alma, puede lavar el cuerpo, puesto que el alma y el cuerpo constituyen un solo ser. Por eso decía San Agustín que cuando el agua toca el cuerpo, lava el corazón. Por eso entonces, como hemos visto tantas veces, es muy importante realizar los sacramentos como ha mandado Cristo, porque así lo ha mandado Cristo. E insisto, si Cristo hubiera mandado pan de arroz, habría que usar pan de arroz, no de trigo, porque esa instrumentalidad ya no depende de nosotros, depende de la causa eficiente principal, que es Dios. Y la causa eficiente principal quiso usar pan de trigo, como yo quiero usar una lapicera azul, pero la lapicera no puede escribir negro, tiene que escribir azul. Y si me dan una lapicera negra, no la uso azul, porque yo quiero. Porque yo, en el caso de Cristo, no es un capricho, lógicamente, ¿no? ¿Por qué tiene que ser azul o no negra? ¿O por qué negra y no azul? Hay ciertos documentos que hay que firmar con color negro, no sé por qué, pero bueno, es así. O por ejemplo, para poder fotocopiar después, mejor que sea negro. Hay un motivo, ¿ven? ¿Por qué Cristo usó pan de trigo y no de arroz? Hay un motivo, no hay un capricho. Un motivo divino, evidentemente, perfecto, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos respetar la causa eficiente instrumental. No porque sea la causa eficiente principal, sino porque la causa eficiente principal, que Dios lo ha establecido o ha visto que es lo mejor. Lo mismo el agua para el bautismo. Si usáramos vino para bautizar, el vino mancha, no lava. Entonces no. Es decir, como signo, Cristo vio, en su sabiduría, que es más apropiada el agua que el vino para bautizar, para significar el lavado y para significar la vida nueva, ¿no? Porque el agua, por el agua, las plantas, los animales, etc. Por eso, respetar primero a Dios, como decíamos los fariseos, respetan los signos, los instrumentos, y no respetan a Dios, o no respetan el efecto propio que es la gracia divina. Y eso nos puede pasar también a nosotros, que cuidamos tanto de los signos que nos olvidamos que nos importa más Dios. Entonces en la misa de muchos signos sagrados, ¿no? Una multitud de signos sagrados en toda la ceremonia, y hay que respetarlos porque por algo Dios lo ha instituido así, como digo, no por un capricho, sino por una sabiduría, pero más hay que respetarlo a Dios. Entonces, si no me interesa la causa eficiente principal, de nada me sirve la causa eficiente instrumental. Si no me interesa Dios, agradar a Dios, ser fiel a Dios, etc., ¿para qué me sirven los sacramentos?
fin, igual puede servir, en el sentido, como dice acá, ¿no? Produce un efecto real, porque son instrumentos de Dios. Entonces, bueno, aunque yo estoy de mala gana en misa, bueno, igual algo me puede venir bien. Porque a pesar de mi mala gana, Dios actúa, que es causa eficiente principal. Y la gracia divina, la acción de Dios, es infalible. De tal manera que, aunque yo no tenga ganas, Dios, si quiere, puede mover mi voluntad para que yo sí tenga ganas. Que es la santificación. Porque generalmente no tenemos ganas de ser santos, en general es así, pero llega un momento que Dios nos toca con su gracia y nos da ganas de ser santos. Dios actúa. Bueno, ¿se entiende más o menos? Bueno, ustedes después lean el texto, lo de corrido. Muy bien, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien, nos vemos el sábado. Dios quiera.